Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra. ¿Cómo te va, Paloma? Muy bien, Mucho gracias, gusto, ¿cómo Esther. estás? Hoy viniste hasta cierto punto discreta, qué chiste, ¿no? Sí. Mucho gusto, Gina bandera de Domínguez. huelga. Vengo en ¿Cómo huelga. le va, señorita Robles? Mucho gusto saludarla. Manuel, buen día, mucho gusto. Hola, Munguía. ¿Qué pasa, mi querido señor Landa, licenciado Clemente Landa y licenciado Daniel Méndez Vivanco? Mucho gusto, licenciado. Ya saben ustedes que nuestro programa comienza con un recuerdo, vamos a decir, de un viejo programa que se llamó Sopa de Letras, y hacemos, dentro de la medida de las posibilidades que están a nuestro alcance, de recordar aquel viejo programa con alguna duda que tenga usted sobre su léxico, su manera de hablar, el significado de una palabra, alguna duda gramatical, si se puede, O ¿verdad? aportación, porque la gente también manda buenas opiniones. ¿Aportación de lana? No, Sí, no. también. Ah, bueno. Si se Sí, puede se también. Ojalá. Bueno, mientras Paloma se prepara para decir a ustedes con mucha dificultad los teléfonos, yo me siento. Bueno, los teléfonos son 840-7090 y Lada sin costo, el 01800-2255-222. Ahora repite, porque no entendí ni 840-7090 nada. en 40, Jalapa, 70, 90. y Lada sin costo, el 01800-2255-222. Muy bien. Bueno, dicho lo anterior, ¿quedaría algún problemilla de la semana pasada? ¿Tienen ustedes alguna palabra que no hayamos podido clarificar o encontrar su significado a pesar de las computadoras? Bien, sí son varias palabras. A ver, dime una. La primera que es referente a fascineroso. Es facio, facere. Así no, pero es. esa no Es una, llegó después. ¿De qué a qué político te referías? es un adjetivo sustantivo de latín fascinerosus, que hace alusión a delincuente. Pero a tiene malvado, que ver con el verbo hacer, Claro. hacer, ¿verdad? Sí, efectivamente. Facio, facis, facere. También hacían la pregunta y comentábamos con Manuel Munguía sobre chocamán, el significado de la palabra chocamán. Entonces, nuestro diccionario de vocablos antiguos hace mención que viene de choca, joca, joc, y del franco, por ejemplo, el vocablo hook. Sería una especie de lugar donde duermen las aves, tomando en consideración que la terminación man también se podría significar como lugar, entonces sería el lugar donde reposan las aves. Hay islas donde van a dormir las aves, ¿verdad? Sí. Bueno, otra que haya quedado. Bueno, la palabra antecoger nos habló el señor Joaquín Velázquez de la ciudad de Orizaba y preguntó qué significa una palabra antigua, que él dice que se le decía a su abuelita, que decía ve a antecoger, antecoge. Entonces, antecoger es tomar o coger a alguien en algún momento, pero bueno, es de esas construcciones, esas palabras que tenían, por ejemplo, antecomedor, que es la parte previa. No. También Yo creo estaba que antecoger tiene que decir, fui presa súbita de algo. Es decir, como que de buenas a primeras, sin haber razón para algo, tú caes en el temor, en el miedo o en la alegría, sí, en el temor y miedo prácticamente, ¿no? Sí, es como una sorpresa, algo así, ¿no? Sí, Antecoger es tomar a alguien y llevarlo por delante. Entonces los niños antecogen al papá cuando van caminando. Esa es la definición que tiene el diccionario de la Real Academia. Entonces, antecoger es cuando van hacia los animalitos que van agarrados de la cola, ¿no? Los elefantitos que van ahí. Yo así como que pienso que es ser presa súbita o súbito. Presa súbita de algo, ¿verdad? Bueno, entonces que alguna otra cosa que haya por ahí, sí, y las también. llamadas telefónicas 40 70 90 dijiste. Sí, 840-7090. 840 70 90. También preguntaron sobre la palabra baldado, que si se escribe con la B, con la B chica, que se le llama, aunque también ya nos hicieron la observación la vez pasada que no debemos decir así. Bueno, se escribe con… ¿Qué tenemos que ir? ¿B labiodental? No, B y V, Sí. como ahora se dice. Antes nos aclaraban que una era B labial y la otra labiodental para señalar cierta diferencia, pero nosotros las pronunciamos igual. Entonces B y V. Entonces, la palabra baldado es con B labial o B grande.
dado de balde, viene de baldadura. Quiere decir esto que es un impedimento físico del que está baldado. Sí. Entonces, con esa B. Sí, pero baldado también. ¿Por qué tengo la idea de que baldado tiene que tener algo que ver con los caballos? Porque un caballo también cuando está lesionado se dice que está baldado y que no puede hacer su trabajo. O porque está sin ocupación, está de balde o está en balde. Sí, pero ese balde es Sí. con B No, chica. no, también es también con es B. con B. También es con Sí, B. sí. Entonces yo hice algo, pero no gané ni un centavo. Como hiciste suele de decir. balde. Lo hice de balde. Sí. Pero balde es un balde de agua. Porque es una oquedad, está Una vacío, oquedad, sí. Es algo que está desocupado, hueco. Que no está lleno. Exacto, sí. Entonces hacer algo de balde con B grande. Con B grande es Sí. hacerlo sin una ganancia o sin un beneficio o sin un provecho. Entonces el que está baldado está sin ocuparse de nada porque tiene un pie Está roto. vacante, porque vacante pero viene de vacante sí es vacío. con B chica. Ahí sí, porque viene de vacío. Baldar es una enfermedad o un accidente que le impide el uso de uno de los miembros. Sí. Ah, pues ahí está. Y también Gracias. en Panamá a los tuberculosos les llaman baldados, Sí. por ejemplo. Bueno, ya es costumbre, localismo. Y, Ahí- ahí- en Tabasco, a las personas que tienen alguna deficiencia para la motricidad, en general le dicen baldados. pues no pueden caminar. Claro. Pues sí, O no pueden- pueden mover un brazo Pues también. no, pero así pues ni que fueras político. Dice- A ver, ¿cómo dijiste? Ah, es muy importante. Sí, ¿Cómo dijiste? ¿Que los que tienen qué? Los que tienen algún impedimento para la motricidad. A ver, tener un impedimento para la motricidad es que no se pueden mover. Sí. ¿eh? Justamente en unos artículos estoy hablando para México, es decir, cómo traducir a un hombre de la política. Por ejemplo, la señora Cotor, hola Beatriz, se llama Beatriz Paredes, no sé si la ubiques. Es que ella dice, por ejemplo, si ve a alguien que está cojo, dice, tiene ciertos parámetros de su cuerpo, ciertos impedimentos y que le hace que tenga un estatus de no locomoción. Pero esta generalización que yo dije, la dije porque puede valer para extremidades superiores, para inferiores. otras partes del cuerpo. Porque sí, ya específicamente es manco, es cojo, es ciego, sí, depende. Depende, Sí. ¿verdad? Por la discapacidad. Depende. Bueno, yo te creo. Depende, ¿ah? Depende. Bueno, repite el teléfono, porque si no, no van a llamar. Ya ves. 840-7090 y la sin costo 01800 22 55 222. Buenas tardes. Oye, ahí ¿Qué está. ole, Ricardo? Oye, ¿nos estás Hola. oyendo? Hola, Sí, los Ricardo. estoy escuchando. ¿No está baldada tu máquina? No, estoy bandado yo. No, estaba viendo aquí un concepto que se dice ignorancia. Ignorancia A ver. es cuando no sabes algo y alguien se da cuenta. Cuando no sabes algo y qué. Y alguien se da cuenta. Ah, Claro. esa parece claro. definición saldañesca. Pero ignorancia viene de añorar también. Y añorar tiene la misma idea en el fondo de lo que ignoras. Dice, pues no ignoro, es decir, ignoro dónde está fulano, por eso siento añoranza. Añoranza. por él, sí. Ignorar y añorar Son de la misma raíz. son de la misma Sí, raíz. sí. Tú También sabes- estaba viendo aquí lo de la definición de la V. ¿De la qué? De la V. De la V, que en el diccionario de la academia dice que se llama V, V baja o V corta. Sí. Claro. El chiste es que podamos identificar cuál es una y cuál es otra, ¿verdad? Bueno, a ver si alguien hace para que podamos oír aquí en la computadora, porque así no se identifica. Es el problema que tenemos desde la primera vez que queríamos que se oyera esto, pero en fin. A ver, bueno, ahí más o menos intuimos lo que dices y tú nos entiendes, ¿eh, Ricardo? Claro que sí. Bueno. Yo les escucho perfectamente. Ah, qué bueno. Entonces, sí, correcta, usted tiene la razón. Vicla, Huicla. Vicla, ese será el nombre. Bicla, yo creo. Bueno, Pérez de Coatepec habla de cónyuge, GE, no decir cónyuge. Cónyuge. Sino cónyuge, Sí. que quiere decir un poco también de llevar conjuntamente un yugo, O estar unidos por un yugo. uncido, Sí, uncido. uncido. Es que el verbo es precisamente unir. La yunta
es lo que está unido, lo que está ayuntado, digamos. Sí. El ayuntamiento De ahí también tiene la misma conjunto raíz. también. Sí, también la misma raíz. Entonces es cónyuge, efectivamente, como dice. No es que queramos decir, faltando a la defensa de la mujer, que el matrimonio sea un yugo. No, O al del hombre tampoco. El hombre. el matrimonio es un yugo, el matrimonio, la institución matrimonial. Recordemos No es- esa expresión que es muy hermosa, ¿no? De mi yugo es suave y mi carga es ligera. Se acostumbra a decir mucho cuando se va a llevar a cabo el rito del matrimonio. Ah, sí. ¿Sí? Mi yugo es suave y mi No se carga había es casado, ligera. dice. Pues, caray. Es que no se ¿Por había qué ley? casado. ¿Por la iglesia o por qué? Bueno, pero en la bueno. epístola también, el yugo que menciona don Jorge, pues es precisamente porque en la famosa esta epístola de Melchor Ocampo que se le lee a los novios, se le pide al hombre que sea el proveedor y la fuerza de la casa, mientras que la mujer tiene que ser sumisa y devota a los deseos del hombre. Eso sí Obvio. es un yugo. Por eso ya están convocando a elaborar una epístola matrimonial veracruzana, epístola ¿verdad? jarocha. Bueno. Ya la hay. Porque en Jarocha. otros estados No, no, hay, ya la hay. en otros estados, como en Jalisco, ya hay nueva. ¿Y sabe usted quién la hizo? La verdad que ahorita no lo recuerdo. Rosario Castellanos. Ay, eso estuvo muy bien. Sí, en todo caso, yo la conocí y vi un matrimonio porque ella fue embajadora en París, ¿no? En Y varios- en Tel Aviv, varios ahí países. en Tel Aviv, donde murió. Sí. Y entonces ella escribió una hermosísima epístola, pero concediéndoles una cantidad de libertades terribles. No, no, no. Bueno, acuérdate que hasta escribió un libro que se llama Mujer que Sí, sabe es lo que latín. hacía sí, falta, sí, eso, es por lo que eso. hacía falta. Además, Rosario Castellanos está considerada como precursora del movimiento de liberación femenina, Claro. de dignificación de la mujer. Eso Como es si, un se- dato como si hiciera importante. falta. Así es. sí. Bueno, un bastardo, ¿qué es? ¿Bastardo y entenado es lo mismo? No. Son denominaciones despectivas de los hijos De Fuera otra de la señora. familia, nacidos ¿no? fuera de matrimonio o cuyos padres a veces no se conocen. Pero no se necesita que hagan tráfico de influencias ni nada, ¿verdad? A veces sí, A veces sí. A veces sí. Pero bastardo es muy despectivo, Es ¿verdad? muy despectivo, despectivo, sí. Es un no hijo de una unión legal. En las Fuera antiguas del matrimonio, legislaciones ¿no? civiles venían clasificaciones de los hijos. Se Ahora ya suprimieron a partir de los años 30, más o menos se comenzaron a suprimir y ya no se habla ni siquiera de hijos legítimos e ilegítimos porque se considera que son Sí, ofensas. se cosas. colocaba Todos hijo los hijos. natural, ¿no? En Sí. las Natural. actas. Exacto. Y todavía tenían diferente color, generalmente con rojo, Sí. para que fuera más molesto. Más y más notorio, ¿verdad? ofensivo, Se le sí. atribuye también, es despectivo porque los sociólogos hacen mención de que es una expresión que refleja la sociedad patriarcal que se ha Bueno, predominado en nuestro bien. medio. Y entenado es un sinónimo de hijastro, Sí, es diferente. Sí. Pero ¿de dónde vendrá entenado? Eso sí no lo... de no- tener al que tienes, al que le das sustento Así es. En casa. en casa. Al que Sí. ya ni modo. Tener es como mantener es de la misma raíz, De tenere. de Tener, soportar, soportar. de darle el sustento, fíjate lo mismo, sustento. Sustento, de es lo mismo. tentar, de sostener. Aunque también dice el diccionario que viene de la raíz de filastra, ¿eh? ¿Mm? Hijastro, filastro, filastra. Ah, hijastro sí, pero Hijastro. entenado. Ah, entenado. Entenado que viene de ¿De qué? antenado, así Ah. Sí, Antenado. Entenado viene de antenado. sí, pero la primera raíz se junta con tenere, que es soportar, sostener, dar Ah, sustento. ya vi por qué dice también, porque antenado es antes natus. El Es la nacido raíz. o nacido El antes, nacido sí, antes. Antenatus, esa Antenatus, debe ser la sí. real, ¿eh? Antenatus. Antenatus. El nacido antes. El Sí, nacido antes. nacido antes también. Antes de que hubiese un matrimonio y luego un matrimonio ya legalizado y el otro ya se quedó así. O Sí. fuera de. Fuera de matrimonio. Antes del matrimonio o fuera del fuera de matrimonio. El nacido antes también. Pero sí. ya es decir, que uno, si tiene entenados, los protege y los quiere igual Sí. y los ayuda igual, ¿verdad? Como debe de ser. Y, Estas Es muy clasificaciones común esa fueron muy expresión todavía, ¿no? importantes y para los ayuda en la vida romanos. para que prosperen, ¿no? ¿Eh? Estas clasificaciones fueron muy importantes para los romanos precisamente porque la posesión de los bienes pasaba únicamente a las personas que se determinaban como filium, como hija, Filium. la filia Bueno. que había entre ellos. Don Saturnino Ricardes Rivera de Coatzacoalcos habla sobre la palabra sololoy. Bueno, el celuloide
que eran los juguetes con los que yo jugaba de niño. Después también la gente sí, préstame mi muñeco de Sololoy, pero viene a decir, debe ser el antiguo plástico, el original plástico, ¿verdad? Sí, por el tipo de células con que se hacían, ¿eh? Sí, y es el celuloide. Pero debe ser inglés, ¿no? Tiene que ver con la celulosa. Esa es celulosa, y celulosa tiene de célula, lógicamente. Diego Torres de Poza Rica, en la casa hay una sotehuela con Z o hay una azotehuela. Bueno, originalmente sotehuela porque es de bajo, o es de menor condición o de menores proporciones que las otras habitaciones. Sí. Y se le ha agregado en el uso coloquial esa A, y mucha gente dice, tengo una azotehuela, y es lo que más se asocian con usa. la azotea. Es la expresión, la segunda es la expresión que más se usa. Sí, porque lo asocian con azotea, pero originalmente viene de Sub. que es como sótano. Mario Carrión de Coatzacoalcos. La cerviz, en la mañana he tenido confusión. Tengo un miedo cerval, agachó la cerviz. Bueno, son dos cosas diferentes. Cerval de ciervo, es decir, tienes temor como un pequeño venado. Ajá, y el otro es cerviz de cabeza. No, es que comentaba yo cómo se habían comportado los de la selección nacional ante personas de estatura normal de África. Entonces ellos tenían un miedo cerval, ¿verdad? Como cervatillos espantados. No atinaban nada. No atinaban nada, ¿verdad? ¿Se vio el partido? Obviamente, forma parte de la cultura popular. Forma parte de la cultura popular, no la única, pero en fin. Pero sí me dio mi cierto pavor de ver la inoperancia. Cerval. Y agacharon la cerviz. Así es. Agacharon la cerviz ante los africanos. Bueno, muy bien. La palabra cerviz, ¿cuál es su pronunciación correcta? ¿Dónde se acentúa? En la última sílaba. En la I, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias, Mireya. Por lo tanto, al escribirla no hay que ponerle acento escrito porque termina en Z. Termina en Z. Bueno, ahí no tiene nada que ver cerveza. No. Cerveza no. Mireya Galindo, muchas gracias. Gracias, Leopoldo Caraza Hernández, de aquí mismo, de Jalapa, muchas gracias. Jorge Luis y Tere Gómez, de Jaltipan, muchas gracias. Gracias. Añorar es recordar, extrañar, ignorar. Ignorar es no saber. Por y eso, añorar es recordar. Cuando no sabes, es que la palabra antigua era ignoranza, ¿sí? Entonces, cuando ignoras dónde está alguien, lo extrañas, añoras a esa persona. Hay una palabra no usada prácticamente en el español que también se usa en francés. En francés, a una muchacha le dices, tú eres una ignare, ignorante, ignare. Y en español me parece que es ignaro. Ignaro. Ignaro es aquella persona que carece de noticias. Carente de noticias. Pero también viene de ignorancia, el que no está enterado, ¿verdad? Y hoy lo usan mucho los medios de comunicación para decirle que aquella persona que no ve la televisión durante 8 horas al día es un ignaro. Pero no usen esa palabra porque ellos obviamente no la saben, no existe, no la conocen. Yo recuerdo que hay un compositor, usted seguramente se va a acordar, don Jorge, cantautor francés, y se le definía también como un prolífico autor de canciones llenas de añoranza. Gilbert Bécaud. Tenía una canción famosa que se llama, en francés es Et maintenant. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y hay otra palabra que es ignoto. Ignoto no lo conozco. Desconocido. De notere, nochere. Es un participio. Y conocer, de conocer. Es un participio de nochere. Nochere, conocer. Lo desconocido es lo ignoto. Reina Hernández, muchas gracias. Ya está. Esteban Paredes, no importa el partido, lo importante son quienes gobiernan. ¿El partido de qué habla? ¿Del fútbol? ¿O de política? Porque las dos cosas están verdaderamente... Para llorar. Nos han partido con ambas cosas. Sí, vomitivo con B chica, ¿verdad? Sí. No importa el partido, lo importante son quienes gobiernan. Yo felicito al Estado de Veracruz por tener de gobernador al licenciado Fidel Herrera Beltrán. México necesita gente así. Lo dice Esteban Paredes de Reynosa, Tamaulipas. Muy bien, ya usted como ya está leído su y no me debe nada. La palabra antecoger para mí es tirar algo accidentalmente. No.
no tiene No, nada es que ver. es Eso la es idea- recoger. La idea Bueno, lo que hay que contraria hacer. de tirar. Bueno, Herminio Hernández de Jalapa es el que pensaba así. ¿Cuántos sentidos hay? ¿Cuántos sentidos le faltan a un sordo mudo? Le faltan dos, obviamente. le quedan tres. Quedan tres. Pero no, le queda un montonal más si fuese. Si ese sordomudo fuese político, le quedaría el sentido del honor, el sentido de la dignidad. Político de los, no de los todos, antiguos, de los de los antiguos. antiguos, de los que no hay. El sentido del honor, De el lugares sentido de la ignotos. dignidad, el sentido del pudor. Cuando menos que les quedara el sentido del humor. Y si pero no, ni que modo. por lo menos que tuvieran. Pero lo más deseable es que tuvieran sentido común. Eso no sería lo ideal. Ariel del Moral de Actopan, Veracruz. Rafael Martínez de Jalapa. Existe el verbo asobronar, ensobronar, he oído yo. Sí dicen asobronar, Asobronar y es lo toman de poner sobre. Encimar, y es, ¿no? es encimar, es hacer una pila, así lo usan. Hacer o no decir, yo he oído otra palabra que a mí me cae, no me gusta mucho la palabra, es un pante de tortillas. ¿Por qué no te gusta? Pancle. No sé. Pero es pan. Es que viene del náhuatl, Pantle. Pancle. Y debía decir pantle. sí. Con T, ¿verdad? Sí, porque es poner encima, precisamente, poner en capas. Eso es. Es una No, normalmente Pan la gente arriba. dice pante. Una acumulación. ¿no? Pan arriba, ¿en qué idioma? En náhuatl. Ay, náhuatl. Y un tlapatio, de donde viene el gentilicio de los tapatíos, también es un montoncito así de tortillas principalmente, pero de cualquier otra cosa puede ser también. Y un grupo de tapatíos. Eso es. Vecinos de Guadalajara. Bueno, Rafael Martínez de Jalapa, pues sepa que existe un verbo hechizo. ¿Puede ser Sí, verbo sí, hechizo? sí, crea. Sí, que usted crea un verbo y entonces lo utiliza. Asobronar. Hacer mención de la epístola de Griselda Álvarez. Sí, cierto, Griselda también hizo una, ¿eh? Ujú. Yo participé con usted en la anatomía en la Ciudad de México. Marta Nelda Morales, pero pues, ¿de cuándo y cómo fue? Ya No ni sé me acuerdo. decirte cómo. No sé decirte cómo fue. Norberto Hernández de Ciudad Cardel, le sirvió la palabra aljibe. Llevaba yo mis aljibes, No, es un depósito de agua. por eso los llevaba al hombro. Las cubetas. Pero No, se no. llama aljibe a un depósito generalmente Enterrado. subterráneo. Como Cierto, pozo, cierto. Y es un arabismo. Es Entonces, una ¿qué palabra llevaba yo que al lleva, hombro? Pues algún... Odres. Odres, sí. Odres. Tienen que ser de vino o pueden ser de agua los odres. Las Una dos bota. cosas. Es que las el, dos cosas. el bota, odre sí. es el pellejo ese donde se depositaba originalmente el vino. vino. ¿Y el aceite? Odre lo puedes usar para llevar hasta pulque, no nada más. No da más porque agua. tan fino. Entonces no llevaba yo aljibes, porque los No, no, aljibes están fijos, ¿no? Están- Es una palabra lógicamente árabe. Árabe. Todo lo que comienza por al, No todo. no, alemán no. Alambre, por ejemplo, no es. Y antes por eso a los beodos también les dicen odres, A los beodos, borrachos. borrachos, Sí, bueno. están llenos De también alcohol. odres. De Del alcohol. Chico Veracruz, ¿cómo se le puede llamar a un hombre preparado, intelectual, oculto? Significado de los tres. Un intelectual, a ver, un hombre preparado depende para qué. Sí. Preparado quiere decir capacitado para algo. Sí, claro, claro. Digamos, hay alguien que está perfectamente capacitado para entender a la burocracia, sabe de logística, sabe de burocratismo, es el que arregla Sabe de todo, está política. preparado. y hace También hay política. hay que hacer este comentario, que una cosa es la persona que posee conocimientos determinados, otra es la persona que tiene una amplia preparación, luego se menciona de una cultura general, y quisiera ser enfático en lo que se refiere a la palabra intelectual. Según mi punto de vista, intelectual viene de intelecto, que es uso de razón. Entonces, una persona intelectual es una persona que va a aplicar un análisis racional en sentido estricto a la determinación de las cosas, a la observancia, a la percepción de las cosas. Ahora, A no ver, sé qué tan perdón. racional sea, porque la definición formal te dice es uso cognitivo racional del alma. No. Pero es que así ahí, es la definición. ahí quiero, ahí si pero- me permiten, quiero hacer otra observación. Muy Sería Santo probablemente Tomás. ese significado es de los primeros que se empezaron a manejar, por ejemplo, para las definiciones de la psicología. Y está íntimamente ligado con los antecedentes en materia de definir la filosofía y la psicología.
Y en esos antecedentes primeros se mencionaba el estudio del alma, el estudio del espíritu. A ver si le sirve de algo las raíces de las palabras. Preparar es anticiparse con los pertrechos para algo. Habituallamientos. Sí, preparado, es decir, poner lo necesario para hacer algo, que puede ser un trabajo. Intelectual. Por ejemplo, Sí. cuando llega un barco a determinado país y ya están todos los víveres y las cosas necesarias ya se agotaron en el viaje, se preparan, parar, a veces nada más dicen parar un barco Sí. o tomar habituallamiento, Sí, eso es eso es prepararse, preparar, sí, para sí. que en el viaje Sí, exacto. ya tengan de qué comer y todo lo demás. Exacto. Luego, intelectual viene de intelegere, es decir, poder leer entre líneas. Eso quiere decir ser intelectual. Entresacar ideas de lo que esté incluso medio difícil de interpretar. Y culto es un participio de colere, que es cultivar, es el cultivado, el individuo cultivado. Originalmente la tierra, pero después también las personas. Sí, de ahí también podemos hacer la siguiente observación, que muchos hombres campesinos, siendo cultos, analfabetos, sin haber son aprendido muy a leer, preparados. Claro. tienen una cierta cultura Así de es. su pueblo y es un hombre... Una grande cultura. o grande gracias. cultura de su pueblo y son cultos. Teléfono, si eres tan amable, mi querida Paloma. Claro que sí, 840-70-90 y la sin costo 01800 2255 222. Bueno, ya está aquí. El chile es una palabra de origen mexicano. Chili. ¿Chili? Sí, chili. Mexicano, ¿Eh? náhuatl. ¿Y por qué en algunos lugares, en España, por ejemplo, le llaman ají? Ají. Ají, Ese debe es ser un nombre Caribe. que conocieron en el Caribe. ¿Ah, sí? Y así le llaman allá también, y en América del Sur. Pues le ají. atiné. Sí. Enrique Nateras, gracias señor Natera. Hicieron un comentario de que al sordomudo le hacen falta 3 sentidos. No, no, no. Pero el sordomudo no es uno de los 5 sentidos, para mí le faltan 4 sentidos. No, nosotros dijimos que le faltan 2 sentidos y le quedan 3. Aquí Claro. sí que le faltan 3. Pero puede tener otros colaterales como son el sentido del honor, Del común. cosa que la selección mexicana de fútbol no tiene. Digo, pues, es una manera de decir, ¿no? Silvia Martínez Herrera de Coatzacoalcos. ¿Qué es un tlalchiquero? Pero no dijimos que no íbamos... Tlachiquero. Ah, Tlachiquero. no un chiquero. No, es el Porque que dije, extrae no íbamos a el hablar de pulque, política. el que extrae el pulque de los magueyes y el aguamiel o el pulque, y se le llama así por el instrumento que utiliza para succionar, ¿sí? Que es el tlachique. Hay un pueblo que se llama Tlalchique de Ferrer. Juchique. ese es Juchique. Don No, José, chique. no chiques. Don José Hernández de Las Vigas, ese es el que pregunta, es tlalchiquero, porque Las Vigas hay pulque, pulque, claro. o ya no hay. Sí, todavía. Sí hay. Acabo de probar uno muy sabroso. ¿Sí? De por ahí. Y hay bueno. otro también que es jimar, o bueno, jimador es la persona que corta las hojas del Que no es maguey. tequila. No, Sí. pero Es es, la marca. es que es el nombre que Es la agarró un marca. tequila. La marca, la marca. Bueno, Antonio Vargas de Jalapa, ¿qué diferencia hay entre un apartamento y un departamento? Pues las pronunciaciones. En nada el más. precio, quizás. Sí, pero se usan indistintamente las dos. En España dicen más frecuentemente apartamento y nosotros decimos más departamento. Como allá dicen desvelar un cuadro y nosotros decimos develar Develar. un cuadro. Y decimos desvelar para hablar
a la acción de trasnocharse. De no dormirse, de tener insomnio, ¿verdad? Sí, O estar ocupado en algo. apartarse de que la hace. vigilia es eso. Juan Francisco Jiménez de Orizaba habla del significado de la palabra egregio. Egregio, el que sobresale en la grey, quiere decir. Grande, Ingrey- quiere decir. a ver si me acuerdo. Ingreye relictum humiles ad cunas vocati pastores ad properan. Así dice What? el canto de Adeste Fideles. Ah, pues el señor se apellida Colocado Munguía. por encima de. Sí, el que sale Egregios. en la grey, eso quiere decir. El que no es tan güey. No es tan grey, sobresale en la grey. Y hasta rimó Grey tiene que ver con ganado. con unión, Conjunto. con conjunto. Conjunto. Somos gregarios, acuérdate. Gregarios, Entonces sí. de ahí viene. Greg O sea, es que no es del grupo, montón. pues. Greg es sobresale en el montón. Sí. egregio que sale de, Sale. ¿verdad? Sobresalen. Sí. Bueno, Marcela Clemente de aquí dice Tonatiu Es el lo sol. que no es lo que cantaba un señor Tonatiu, no. Hoy viniste medio. Simpático. Bueno, te prometo que no vuelvo a decir nada. Es una de las formas de llamarle al sol. Tonatiu Tonal, tonali, el día, la luz. ¿Eso el en sol. qué es? Náhuatl. en náhuatl, es un Tonalá, nahuatlismo. por ejemplo, es un nombre que viene de indio. Nahuatlismo. Hay quienes prefieren decir tonatiu, apegándose a la idea de que en el náhuatl persisten sobre todo las palabras graves y dicen tonatiu. Don Juan Carlos González Rivera habla de por qué se dice se metió usted en camisa de 11 varas. Que ahí está mi querido Ricardo Espinosa. ¿Tú tienes? ¿Me oyen? Sí, adelante. Es que hace un momento estaba hablando y no me oían. Ah, pues es que no lo conectan. Es que se han conectado hasta allá arriba y por más que les he rogado. Lo de la camisa, perdón, lo de la camisa de 11 varas, Sí. se supone que se hacía una ceremonia cuando adoptabas a un niño y se usaba una camisa para, vamos a decir, el vientre materno. Por donde se introducía el niño, No se oye. camisa. Ponlo aquí. A ver, deja ver si podemos conectarnos y a ver si pueden poner un aparato donde se oiga, porque si lo ponen donde está oyendo el señor del piano, está todo dar, pero el señor del piano no es el que está aquí. Pues imagínate, que parece que los pusieron los señores de la selección mexicana de fútbol, ¿no? Bueno. A ver, Ricardo, ahí. A ver, Ricardo, éntrale. ¿No llega? Se supone Ándale ahí. que era una ceremonia Ceremonia. que se hacía cuando adoptabas a un niño. Entonces se usaba una camisa muy grande que simulaba el vientre de la madre. Y se metía al niño por abajo de la camisa, y se sacaba por el cuello, simulando un parto. Pero después se tenía la idea de que adoptar a un niño representaba muchos problemas. Por eso te decían, no te metas en camisa de 11 varas. Las 11 varas eran la medida de la camisa. Sí, Entonces no te metas en camisa de 11 varas, era no adoptes a un niño porque esto representa muchos problemas Bueno, posteriores. está bien. O ya después no adoptes problemas nada más por adoptarlos. Sí, claro. Así es. En el ambiente marítimo se habla de un nudo, 2 nudos. Sí. Es una medida de distancia, pero yo no sé cuánto. Es una medida de de velocidad. velocidad, ¿cuánto Velocidad. mide? No, es que es tal distancia sobre tiempo, es una medición de distancia sobre tiempo, pero no se refiere a exactamente a una medida muy exacta. Entonces, nada más. Bueno, un pero cálculo. una nave camina, por ejemplo, a 29 nudos. Eso deben ser. Los barcos, ¿no? Sí, los barcos. Juan Porque- Carlos y se González. dice así porque originalmente se medía precisamente con nudos que se hacían en las amarras de los Así barcos. De ahí se tomó la idea. Si la palabra Chile es de origen mexicano, ¿por qué el país Chile se llama así? Enrique Natera. Lo curioso es que en Chile, el Chile no se llama Chile. No, se llama ají. Ají. Se supone que Chile, el nombre del país, lo que yo tengo es que viene algo así como de chiri, que representa frío. Sí, es que los navegantes que llegaron del Pacífico llevaron muchos de sus vocablos
por ejemplo, las islas aquellas donde están las esculturas gigantes La isla de Pascua, La isla de Pascua. y otras como las Galápagos, y llegaron hasta las costas de Chile, Perú, y en algunos lugares dejaron sus nombres. Esta palabra es de origen de aquellos países de las islas del Pacífico, de por allá procede. Debe ser. Sí. María Gutiérrez de Veracruz, ¿por qué muchos dicen, ¿qué me trajiste? Porque queda la memoria lingüística de que la segunda persona del singular tiene muchas eses. Por ejemplo, yo veo, tú Ves. yo como, tú Comes. anda. Entonces se queda esa memoria lingüística, y en la forma antigua el vosotros, por ejemplo, usaba una S final en trajisteis, vinisteis, comisteis, y por eso se ha quedado, pero Dijiste. sí, Dijisteis. sí. No, pero dijisteis está Vosotros. correcto. Vosotros En el dijisteis. plural, pero como es una segunda persona, lo asocian con tú y dicen tú trajiste, tú viniste. Dijiste tú dijiste. también. Entonces debemos deducir que en mi tierra, o sea, Banderilla, hablan con cultura, porque hablan como de vosotros. Ya nada más falta que digas que remates porque fuiste a Chapultepec. Bueno, gracias Rutila Ronquillo Virgen de Jalapa, Veracruz, gracias. Rutila. Qué que- bonito nombre, Sí, ese no se le olvida a uno. Judith Luna de Córdoba habla de jarocho, que ya lo explicamos, aquel que lleva una jara para arriar toros. Para ganado en general, aunque hay otras explicaciones u otros intentos de explicar el origen de la palabra, que si es un gentilicio, que si por el sombrero, etcétera, pero una de las más socorridas es esa de los individuos que arreaban animales o cerdos o en general ganado, auxiliándose de unas jaras, de unas vacas. También tengo el dato de que cuando los españoles llegaron al puerto de Veracruz y veían a la gente que no estaba haciendo nada, los llamaban, le decían, oye Jarocho, ven para acá, quiero que hagas esto, ¿no? Entonces Jarocho que ya porque utilizaron esa expresión. empezó a llamarse así. Bueno, Rosa Hernández Domínguez de Veracruz, el significado de Elegua. Elegua debe ser un dios cubano, ¿verdad? O africano. Y Yemayá. Son personajes mitológicos de algunos ritos. El animismo, ¿no? Del animismo, sí. Animismo, Animismo. que significa animismo. Que tiene que ver con las ánimas, con los espíritus. Muy con el propio, ánima. es una religión muy propia de las organizaciones tribales Ánimas africanas. benditas, Sí. decía el verso. No, era la oración, ¿verdad? Bendito, sí. Pero también se aplica en cuanto a la edad de los niños que hablan con sus juguetes, también se Es una dice forma de animismo, sí. Sí, Darle ánima, darle alma, Darle atribuirle vida. vida a algo que ¿A un no la juguete? tiene, sí. Sí, al juguete o al muñeco, hablan con él, platican con él, eso también es Es una forma de animismo. animismo. Bueno, ¿qué es algo pantagruélico o patagruélico? Pantagruélico se Pantagruélico. refiere a un personaje Pantagruel. de una novela que se llama Gargantúa y Pantagruel, y se le atribuyen las características de ese personaje, que era terrible, que era monstruoso. ¿De qué partido era? No. A lo mejor era de... No especificaba. Se aplica mucho la palabra también a la comida en exceso. En exceso. Por eso te A digo, que yo alguien lo asocio mucho al gourmet. Sí, es a una persona que come en exceso, como hacían antes los romanos, que también por ahí viene alguna de esas visiones que tenía Rabelais. Rabelais. François Rabelais es el autor de Gargantúa y Pantagruel. A ver, permíteme un segundo. Cuando se oye decir que hubo una comida en casa de determinado diputado así y que fue una comida pantagruélica, Pantagruélica, sí. excesiva. De todo, En hubo de todo. exceso. hubo de Que todo. hubo de todo. Hubo de todo, hubo de todo. Comieron de todo. Es Mal. que Pantagruel era un personaje muy dado a los excesos. Sí. Ricardo Espinosa, gracias. Marta, ¿a los excesos nomás de comida o también en negocios así? Yo creo que de todo. Marta Nieva de Córdoba, muchas gracias, estoy muy amable, Marta. Alicia Barbosa Torres de Poza Rica, todo el equipo los felicita de Poza Rica. Gracias. Lourdes Álvarez Olivo de Jalapa. ¿A qué se refiere la palabra gestal?
Gestalt es una No, corriente. Gestalt con G. Se escribe Gestalt, pero como es alemana, se debe decir Gestalt o Gestalt, como dicen ellos. Es una corriente psicológica que surgió en los años 30 del siglo pasado para estudiar originalmente la percepción, y es lo que llaman ahora algunos pensadores el enfoque holístico de algo. Porque si, por ejemplo, yo trazo una figura y le pregunto a un niño, ¿qué ves aquí? Él me contesta. ¿Qué contestaría un niño? Un dibujo pornográfico, Ajá. obviamente. No, ¿qué ves aquí? Eso contestaría. Tú dirías, Pero Saldaña tiene alma de niño. porque tú fuiste un niño, ¿cómo llamaban a aquellos niños? Índigo. Mendigo. No, Un niño mendigo. mendigo. Sí, bueno, así, el niño contestaría, veo un triángulo, pero no hay un triángulo ahí en realidad, Porque no está porque cerrado. dicen estos autores gestaltistas que percibimos por totalidades, eso es la gestalt. Y ahora se ha puesto muy en boga dicen que se están obteniendo muy buenos resultados para tratar problemas de carácter psiquiátrico, psicológico, Ahora, social, etcétera. Y algo debe tener, me mandaron el otro día un correo electrónico, dice, lea usted con mucha, es decir, con mucha atención, no con mucha atención. Dice, es obvio que si usted examina el texto que está ahí, se dará cuenta que no significa nada, porque solamente se ha preservado la primera letra y la última letra de cada palabra. En medio está todo revuelto. Sí. Y si usted se pone rápidamente a calcularlo, efectivamente, en los 2 minutos está uno leyendo todo Sí, completamente. eso es un enfoque Es un gestaltista. gestalt. Exacto. Pero aparte también hay que comentar que esa percepción está fuertemente relacionada con la historia y la experiencia cultural de la Del persona. Claro, Sí, claro. del Lourdes Álvarez. perceptor. Así es. Olivo. Ahora, esto no tiene nada que ver con gestual, No. Gestual es de gesto. Gesticulación. porque, fíjate, sin hablar de aspectos políticos, pero algo que tiene que ver con los aspectos de impresión visual, hay en las diferentes campañas políticas un anuncio publicitario en la cual se exaltan las virtudes de determinado personaje, A, B, C o D. Y después hay entrevistas a las personas. ¿Cuál es su candidato preferido? ¿Por qué? Es decir, si ustedes observan y examinan o les preguntan o encuestan como a 20, más de 20, desde luego. Aburre, ¿no? O si no aburre, porque evidentemente uno se da cuenta por el gesto y por la actitud de que no saben lo que están respondiendo, de que están respondiendo de memoria, quién se va atendiendo a qué mecanismos, pero todos están de ladito. Todos contestan así. A ver, entrevístame. Sí, sí, A ver, le sí. pregunto cuál es Sí, su pregúntame, candidato. sí, sí. ¿Cuál es su candidato Sí. favorito? Ay, pues no, pero tienes que ver, porque si nada más se ve ella, no libra. Mira, pues Pero conteste, ¿eh? no, pero no, porque tenemos la otra cámara, no se puede. Es el Cherifas, ¿no? El Cherifas. Si es esta cámara, entonces se ponen así de lado, no se puede hacer porque no se puede ver con la cámara. Pero todos Bajo un ángulo determinado. en el ángulo es a través de un hombro. Hablan de aquí para allá, así, mira, ponte acá, así, entra aquí. Date cuenta que tú me preguntas aquí y no te contesto así. Fíjate que yo quiero que usted, señorita, que me está preguntando tal, todos hacen así. Si pregunta a la cámara, así de este lado. Sí, para que parezca que está. Así. Y rápido, y así entrecierran los ojos, ponen un hombro de 3/4 y ya dicen lo que digan. Todo eso yo no lo sé examinar muy bien, pero son actitudes que revelan mucho la esencia interior de ellos. Ahora, la esencia interior es que no tienen ni la más remota idea de lo Son que están actores, contestando, ¿no? malos actores Es contratados. que tiene mucho de pose y de histrionismo. Colocar así. ¿Histrionismo es chiste? No, No, ¿verdad? no, no. Actuación. En este caso es actuación. Actuación, Y- son actores. Y tiene un criterio también mercadotécnico. Y gesto es un participio gestus de gerere, llevar, es decir, llevas hacia afuera Lo que traes dentro. contienes. Ah, Ahí claro. está. Ese es un gesto. Ese es un gesto. Sí, pero los gestos son reveladores, ¿verdad? Sí, 100%.
Bueno, don José Luis Rodríguez de Huatusco quiere saber qué es un teponaztle y de paso una chirimía. Teponaztle es un tambor de madera, es un instrumento de percusión y la palabra es de origen náhuatl, que quiere decir eso precisamente, construido como tamborcito. Como tambor que tiene unas láminas de madera un poco flojas, y al tener las láminas flojas vibra del mismo tronco. Y por cierto, don Jorge, ahorita que mi paisano hace esa pregunta, en Huatusco hay un edificio histórico que se le denomina la Torre de Santa Cecilia, y se comenta que la Torre de Santa Cecilia está edificada sobre un gran templo, un gran ceremonial, y que se lanzó una maldición para todos aquellos que trataran de erigir un monumento fuera de lo que sería el centro ceremonial, y en esa leyenda se menciona este instrumento musical. Efectivamente, Huatusco tiene esa leyenda muy hermosa de la Torre de Santa Cecilia. Bueno. Y la chirimía es un instrumento musical de viento. De viento, una flauta. De viento parecido al clarinete. Sí. Muy parecido al clarinete. Yo no sé si sea clarinete, pero a mí me tocó ver una vez en una Semana Santa que, como algo religioso, en un tubo como de 2 metros estaban tocando la chirimía. No les soplan, le jalan. Algunas veces succionan el aire para que suene y se oye de una tristeza Eso terrible. lo he visto en San Luis Potosí, en la celebración de la Semana Santa en San Luis Potosí. Y en Panamá y Guatemala les dicen a las personas que hablan mucho y con voz un poco aguda, les dicen chirimías. Hablas como chirimía. Tienes voz de chirimía. La chirimía es muy aguda en su sonido. Candy Rojas Bosadas, muchas gracias, muy amable. David Morris, yo puedo darle a ella un ósculo. Sí. Si quiere. Si acepta. A ver, pregúntele. Ósculus es diminutivo de boca. Os, oris, y ósculus es boquita pequeña, porque haces la boquita pequeña cuando das para dar un beso. Pero en realidad lo que significa… Hay quienes no podemos hacer la chiquita. Os oris significa boca. Y ósculus, boquita. Boca pequeña. Y hacerla así es para dar un beso. Entonces ahí se nombra la boca por el acto, ¿no? Exacto, sí. Un ósculo, ¿es un latinismo o es qué? Del latín. Claro, claro. El latín, ¿no? Claro. Según un alemán, la palabra jarocho eran unas personas que vestían de calzón blanco y que llevaban cargando a las personas y cruzaban los pantanos. Jara en España es basura. ¿Puede darme su opinión? Guadalajara. Sí. Es otra de las versiones que de hay las sobre el tantas origen. explicaciones En España no, que en hay, árabe, de las tantas explicaciones que hay sobre el origen de esa palabra, tiene muchas explicaciones. Sí. Y varias pueden ser confluyentes, digamos. ¿Sí? Bueno, Marcos Contreras de Orizaba. Gracias por su aportación, que es muy buena. Ingeniero Efraín Belmont de Veracruz. El nudo es una medida marina que equivale a una brasa. Oh, pues sí. Y una brasa es una medida de longitud, de profundidad, 2 metros aproximadamente. Sí. Como el que va en una laguna y dice, oye, ¿a cuántos estaremos de la tierra? Dice, como a 2 metros, pero por abajo. Sí. Bueno. Gracias. Gracias, señor. Espera. El nudo es una medida marina que equivale a una brasa, y una brasa es una medida de longitud de profundidad de 2 metros. No está correcto, porque cuando dice en el barco, y yo he viajado y me dice, vamos a 13 nudos, la velocidad no es una medida de distancia, no es una medida de longitud. Oiga usted, don Efraín Belmont, lo que tengo entendido es que no es una medida de longitud, sino es una medida de velocidad. Sí. ¿Y se acuerdan ustedes de quién con su espada, que estaba prohibido porque se consideraba como mítico y sagrado, Alejandro con su espada Magno rompió el nudo gordiano? Sí, claro. ¿Qué es el nudo gordiano? Ya que lo dices, porque yo lo he oído muchas veces. Toma esto para clarificarlo. En su afán por llevar a cabo la dominación de su imperio, llegó a uno de los pueblos de la región griega, y entonces exactamente en lo que era el templo principal se encontraba ese nudo gordiano, que decían los sacerdotes de ese lugar que no se debía romper,
porque caería una maldición. Entonces, bajo una conducta práctica, Alejandro Magno y de osadía sacó su espada y rompió el nudo gordiano como para reafirmar la presencia de su ejército y la valentía. ¿Y por Se qué le llama es que Gordio Por era- Gordios, porque Gordios era un campesino que, cumpliendo la leyenda de un oráculo, precisamente de Frigia, ellos tenían que elegir como rey a la primera persona que entrara en la plaza pública, detrás o llevando un carro con unas mulas. Cuando lo eligen rey, él le dedica su carro al dios principal y bueno, lo ató con un nudo que muchas personas decían que quien llegara a desatar ese nudo se iba a convertir en el rey de Asia. Cuando llega Alejandro, no lo puede deshacer y entonces hoy lo que hace es con la espada, lo rompe. Sí, porque muchos intentaron desatarlo y él dijo una forma fácil de hacerlo es cortarlo con la Roger espada. Caritiri, que es uno de los biógrafos, a mi gusto, más completos de Alejandro Magno, dice que al cortar con la espada a Alejandro Magno el nudo gordiano, demostró su visión de Occidente, una visión práctica de las cosas. Bueno, hoy es un sinónimo de una acción rápida y decisiva. En su momento también varias personas de Asia. Deshizo él. O la acción, pero también al nudo gordiano es como un problema difícil de resolver. Así es. Sí. ¿Tiene que ver con el tapón del Darién? No. No, no es, Posiblemente sí, porque primero de cuentas, lo que yo sé que es poco, es que de Sudamérica a Centroamérica, por el norte de Venezuela, hay un lugar intransitable, es decir, imposible de penetrar en la selva, y eso se le llama el tapón del Darién, Sí. pero no sé por qué. De alguna manera creo yo que haya una relación. Búscale, ¿no? En cuanto a semántica, sí. Sí. Sí, es como si dijeras, es algo como Caribdis, ¿sí? Un lugar por donde pasó Ulises, que era muy difícil de navegar, o pasar por un Escila, que es otra parte donde Digamos navegó. como a nuestro tiempo, pasar por la avenida Lázaro Cárdenas. Sí. En cuanto a aplicación semántica, Peligroso, sí pero- puede ser pero similar. acá es más peligroso que Más allá. todavía. Desde luego, Darién ¿no? es una región que está entre Panamá y Colombia. Aquí Sí. tengo un mapa, ya lo bajamos. Y es un río muy intrincado, Sí, es el el río cual es Darién. muy difícil Por ahí de no navegar, pasa nadie, ¿eh? y no pasa. Por eso las dos pasa nadie. palabras que significarían esto sería intrincado y difícil. Un Bueno, lugar bueno. intrincado y difícil. Lázaro Pero, Cárdenas. diríamos, en mi tierra está de la refregada, ¿verdad? Volvemos en un minuto, por favor. Teléfono. 840-7090 y 01800-2255-222. Don Jaime Ramírez habla de Minatitlán para preguntarnos si está correcto en español decir poco más o menos, lo cual es que igual diría usted, pues con ligeras variantes puede ser esto. Hay variantes porque otros dicen un poco más o menos. Sí. Pero sí es correcto por el uso que se ha establecido de él, sí, poco más. Y el Sí. significado que todo el mundo Sí. lo entiende, ¿no? Bueno, ¿cómo se le dice al conjunto de mulas, caballos, perros, burros, lobos, borregos y chivos? De una mula es una mulada, ¿no? Recua, porque son equinos. Oye, pero la recua no forzosamente tiene que ser de mulas, ¿no? No, pero son Realmente es de equino. equinos. Equinos. De un conjunto de caballos, una cuadra. Puede ser Cuadra. Cuadra, ¿no? Una cuadra cuando son propiedad de alguien y destinados a ciertas Y actividades. si no son una manada, Una manada, se habla de manada cuando es un conjunto medio silvestre o en una Salvaje. manada mostrenco. en una manada vide un potro que un me potro gusta. que me gustó. Salvaje, Sí. manada salvaje. Hay una palabra que se puede utilizar de manera general que es hato, que es un grupo de No, animales. pero atos es otra cosa. Hato es no un de grupo caballos. animales. No de caballos, sino búscale. También de ganado, sí. Pero de ganado. El hato ganadero. De ganados, no de caballos. más bien de Se le puede bovinos. utilizar De como bovinos sinónimo de forense. manada. Sí, pero hato
yo pienso que el uso en nuestra región es de ganado, Ganado. vacuno. Sí, sí, Bueno. aquí se utiliza esa forma. Claro, un conjunto de perros sería una jauría. Jauría. ¿Eh? Se Una llama de burro. jauría en jau. ¿Un qué? La jauría se llama jauría por todos los animales cánidos, como los perros, lobos, etcétera, porque hacen jau. Sí, por uno de los sonidos que emiten ellos, claro, es una onomatopeya. Sí, pero ese jau es exclusivo cuando ya vieron u olfatearon la presa. Puede ser también un sonido lastimero en ellos. Jau. Sí. Eso sí. Caballo, burro. Lobos, ¿de lobos qué También es? es una jauría. No, de lobos tiene que ser un lupanar. No, bueno, lupanar se llamó, sí, lupanar, Pues, pero de lobas. ¿eh? Ah, de lobas, ¿qué? ¿sí? Sí. ¿Y sabes De ahí- qué de palabra ahí viene de entonces. lupanar también? Lubre. Ah, lubre. Sí, el porque lobo, sí. el museo se instaló donde había Lobos. un resguardo militar al que los franceses, especialmente los parisinos, le llamaban el lupanar. El lupanar. Sí, el lupanar o Pero lupanar en mancería. lugar de lobos o de lobas, lobas. dices Lobas. tú. Lobas. Lobas, sobre Lobas. todo. Lobas, por eso ¿eh? se trasladó. Bueno, permíteme, pero para que Viene el de público... lupa, loba. Lupanar es sinónimo de casa de prostitución, Sí, ¿verdad? ahora sí. Bueno, una manada de borregos, ¿De qué Generalmente partido? sería ¿De qué rebaño. partido? Rebaño. rebaño, Sí. es un rebaño. Y de chivos, También. eso es una También. fregadera, Es una Una ca- chivadera. una chivadera, ¿eh? Es un rebaño también. Si fueran cabritos, sería una cabritonada. Sí. Una cabritonada. Si son ya grandes, ya usted. Ahí usted deduce. Ya usted deduce. Falta otro. De elefantes, ¿qué es? Una manada también. De puercos faltó. Piara. Piara. ¿Y de qué? De hato de ganados. ¿De ciervos? ¿De venados? Manada también. Manada, ¿verdad? Bueno, ¿y de gallinas? Un gallinero. Normalmente a las aves el conjunto le llaman parvadas. Parvadas. Parvada, sí, pero parvada. cuando vuelan. Cuando No, vuelan. no, también a Porque el las- gallinero es donde están Donde- el lugar las donde- aves ubicadas. ¿eh? Sí, este no lo entiendo. A ver. Esto de los índigos. De los- Un panal. Enjambre. 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 Que viene de examinem, que quiere decir los que se escapan. Los que Los salen, se ¿verdad? escapan, sí. Si la palabra paz. Perdóname. Sí, que decir. sí. Perdón, de peces. De peces. Ah, cardumen. Cardumen. A veces sí. Significado y un montón de aficionados. Gente decepcionada, triste. Frustrados, ¿no? Frustrados. Significado de la palabra Estadio de pastorejo. fútbol. Pues es. Pastoreo Pero es se llama. pastoreo, don No, Jorge. pero pastorejo sí es como un despectivo de pastor. Un pastor así Ah, pues medio está despreciable. sí. desmedrado. Que tiene poco ánimo, que tiene Poca- algún padecimiento que lo hace Estar agüitado. tristón. Tristón. Pero lo más apropiado Digamos es un pastoreo. jugador de la selección. Lo más Un apropiado es aficionado. pastoreo. Un aficionado. No, pero es Cuando- pastorejo. Sí. como- Pastorejo. Ah, el pastoreo es Y otra. desmedrado es una persona que no alcanza su desarrollo normal. Tiene medro. tiene- Sí. Ejecatl. ¿Qué es un ejecatl? Ejecatl es el viento. Ah. Es una divinidad del Rápido. panteón prehispánico. Ecatepec viene de esta palabra. Ejecatepet es el Que nombre. es un cerro donde hace un viento de la viento. fregada. El significado de la palabra taravilla habla como Como Rápido, ¿no? sí, el que habla muy más rápido y de manera poco comprensible. Sin me parece que detenerse. taravilla es una aldaba que estaba en las puertas, ¿no? No, Tara. travilla. Porque es trabar. Aquí es taravilla por Sí, la pero Sí, es un no soquete bien, no. pequeño de madera con el que se trababan las puertas. Esa ¿Ese era la taravilla. cuál es? Taravilla. Taravilla. Entonces te estoy diciendo, A ver. La taravilla o cítola. dime taravilla qué significa. Soquete pequeño de madera que sirve para cerrar puertas o ventanas. Para atorarlas, taravilla. esa es la Para que se taravilla, de cierre. tarar, de que Era de madera, impide. era como un- Impide. Y en Huatusco Entonces, está, ahorita que hablaban de la palabra Ecatepec, Huatusco tiene un cerro que se llama así, el Cerro de Ecatepec. donde también es un viento de Sí. la fregada. Y taravilla porque con el viento la taravilla hace tac, 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 Sí, tac, hace tac, tac, ruido tac. y- Sí, por eso es una persona que habla deprisa y sin orden. Claro, claro, claro. Dislalia, ¿verdad? No, la disdalia es falta de asociación entre el pensamiento y el habla.
Ah, no, eso es una declaración Es un política. Sí. Gerardo Cáceres de Jalapa, ¿quiénes son los ítalos Pues los, del equipo italiano? por ejemplo, sí, ¿Eh? nacidos en la península itálica. ¿Y talacha es palabra italiana? Talacha es un híbrido del latín tlali, perdón, Del latín, del la- náhuatl lali, náhuatl tierra, y hacha, que es una forma ya castellana de un instrumento de trabajo, que también se dice talache en algunas partes, y se habla de talacha para referirse a un trabajo esforzado. Ya Y está. mecánico. Mariachi. Mariachi Francés, tiene francés. también varias Nayeli. discusiones alrededor de su origen. Hay quienes dicen esa que estabas mencionando, De de mariachi. mariachi, que Matrimonio. eran conjuntos que tocaban en las bodas, pero los nayaritas y jaliscienses dan otras etimologías acerca de un fandango que se realizaba entre los grupos indígenas de allá. Y que no siempre tuvieron los instrumentos musicales. No, la que hoy se trompeta conocen. es después. Ya clarificamos el asunto. Gracias, Hoy sí. estimado biólogo Enrique Martínez. Ya clarificamos. ¿Qué dije mal? No, pues pretenciosamente mal. ¿Cómo que pretenciosamente? ¿A poco no hay una, cómo dicen en México, transparencia? Sí, sí hay. Bueno, ya arreglamos el asunto. Un nudo equivale a una milla náutica, lo cual tiene 1.82 kilómetros por hora. Si es que un barco que va a 29 kilómetros va como a 40 kilómetros por hora. Gracias, señor. Pero ya no es una medida de velocidad, en este caso Sí. se prueba. Longitud, como decía. La región llamada Sotavento, Sotavento es por la forma en que precisamente entran ahí los vientos. ¿sí? azotan. No, sota, por atrás, Sota, por la parte por debajo. Distinto a barlovento, que va bordeando. Soto no quiere decir por abajo. No, es por donde vuelve el viento. Y soto no quiere decir abajo. Soto quiere decir debajo, pero es otra raíz. Ah, bueno. A soto boche. Soto, boche, por ejemplo. Baja. Como es baja. Así es. Soto en la marina. Sí. Abajo de la sí, marina, sí, a un lado claro. de la marina. Medida en los barcos, se medía con una cuerda muy larga y se le hacía un nudo, equivale a 2 kilómetros por hora. Y bueno, y más o menos Rodolfo de la Peña, gracias. En su programa Sección de Nostalgia invita a la cantante Ana María, pues usted tiene la gentileza de presentar, pero le invito. Hoy le vamos a dedicar, si hay oaxaqueños por aquí, en vista de que Oaxaca ha sido una bellísima ciudad que merece mejor suerte, claro, y no tener tantos problemas, pero como nosotros no nos Metemos en ocupamos política. ni metemos en nada de eso, vamos a dedicar nuestro programa con marimba y todo a la música oaxaqueña, que es tan bellísima, ¿no? Ojalá y alguien nos oiga por ahí a Oaxaca, esto va a ser a las 9. Gracias, niña. Que inviten a María, yo la invito. Nudo, unidad, ya está. ¿Cómo fue que la persona llama? ¿Cómo fue que a las personas, por qué a alguien de posibilidades limitadas se le llama buey como persona? Porque el buey es un bóvido ya muy trabajado, generalmente Bueno, castrado también, ¿sí? Que ya no rinde mucho, es lento y por ahí se fue asociando lo de buey. Lacayuno. Sí, Es que el toro es uno de los animales más bravos sí. que existen porque se embiste a pesar de que sepa que va a perder. Y cuando lo castra se convierte en un buey. Entonces, Bueno. decirte buey es como decirte castrado, sumiso. Así. Bueno, Milla Marina, ya está. Gracias, Juan Antonio Méndez de Acayucan. Ya tenemos la medida. 1.8 kilómetros. ¿De dónde proviene la chinguilla y la lagaña? Pues son palabras. Chinguiñas, dicen. sí. Chinguiña. Debe ser un domesticismo. Y la gaña es lecaña originalmente, no la, sino le, que es esa formación en latín, de ahí viene la formación que se produce en los ojos. Es En una la- secreción. En el conducto lacrimal. lagrimal, sí. En la tubo caña del conducto lagrimal, a lo mejor. Mm. Sale tapón de Darien por lo de la parte más pantanosa del mundo, Flavio Murataya Bercián de Poza Rica. Sí, ese es lo que tenemos entendido. David Bautista, el nudo equivale a lo que ya dijimos hace rato.
¿Qué es un chintete? Chintete es una expresión doméstica, es un idiotismo, ¿no? Sí. Sí. La palabra nudo es una unidad de velocidad. Gracias, Alfonso Castro. Recaudo, que tiene varias expresiones. Ya pusieron al criminal a buen recaudo. Sí. Y decía mi mamá, anda, vete por el recaudo. Sí, que es la combinación de condimentos que se le agregan a un guiso, ¿sí? Y poner a buen recaudo es como someterlo a la cocción, ya lo está frito, dicen, por ejemplo. No, También, pero claro. recaudar no quiere decir recolectar, no viene de recolectar. Claro, sí, ¿Eh? ya lo sometiste. Ya lo Sí. de someter. Sí. Someter a alguien. Juanita, por favor, si es tan amable. Bueno, pues una vieja canción que quizá ya muchos no recuerdan, dice que se encuentre un jalisciense a un mariachi coculense y lo mande a romanear. Romanear, sí. Romanear, ¿de dónde tiene su origen? Seguramente en un instrumento de pesar que hacia una báscula romana que consistía en dos brazos, en uno de ellos estaba lo que marca el peso. Y El del fiel, otro lado, el fiel. en el fiel y con la medida para saber el peso. Y del otro lado con un fierro, un gancho, donde se colocaba a veces ya la carne marrano partida, pero por lo regular era un lechoncito, un cochinito. Le ponían el pilón o el peso. También por ahí viene una expresión de mi pilón. pero metido obviamente en un petate o en algo especial, y el cochinito obviamente también chillaba y hacía mucho escándalo. Entonces, como nos damos cuenta, se trataba de una acción y de una actitud pues que a nadie le iba a gustar, así que si alguien quería ofender a otro, le decía que lo mandaba a romanear. Es decir, te voy a mandar a matar. Sí, y para empezar, colgarlo. Pesarlo. En esa No sabía yo. Bueno, adelante. Bueno, pues tenemos, ya que hablamos algunos nahuatlismos, tenemos molcajete, que es una especie de mortero de piedra o de barro, donde se machuca, en cierta forma, como decías, el recaudo, que en la cocina consiste generalmente en tomate, cebolla, quizá pueda tener ajo, quizá pueda tener chile. Y ya entonces es una sustancia muy apetitosa para muchas gentes o para la familia o a la hora de comer. Moli, que es el chile, es la raíz primera, y cachit, que es el cajete, mortero o recipiente. Eso es. Bueno. También tenemos añicos, que es cuando algo se parte en pedazos muy pequeños. Pero entiendo que la idea es cuando se trata, por ejemplo, de un documento, una carta que puede ser peligrosa, que la vean otros, se rompen pedacitos muy pequeños, especialmente para que no... Bueno, hay un verbo, yo creo que puede ser muy descriptivo de esto, triturar. Sí. Añicos es derivado del celta, de ánaco, que eran los pedazos del pan, por decirlo, como las boronas. Y la borona es la parte más pequeña del pan, que es muy difícil en ocasiones de limpiar. Entonces, añicos es desbaratar algo en su mínima parte. Ajá. O años pequeños. Sí. Añitos. Un año, medio año, ¿no? Guillermo Ramón Calderas, de Cozoleacaque. Adelante, señora. Más tenemos que Carreño recomienda no presumir las fortalezas propias ante una persona valetudinaria. Sí. Valetudinaria. No, esa es otra cosa. ¿Que vale qué? ¿No? ¿Que vale papura? Valetudinaria es una persona débil, enfermiza, y pues el manual de Carreño, que es de modales elegantes, dice que no sería elegante visitar a una persona enferma y uno presentarse así muy vigoroso. ¿Por qué valetudinaria? ¿Valetudinaria qué es? Falto de salud, quiere decir. Es una persona que sufre los achaques de la edad. Dentro de los achaques vienen elementos de salud, pero también es aquella persona que empieza a tener una actitud en la cual es contrario a todo, se empieza a volver una persona huraña,
También por eso es Porque no se vale por sí misma. que ya Sí, no puede es que, valerse por sí misma. valetudinaria es carente de salud o de ese valor de la salud. O de voluntad, quizá. Bueno, Bueno, en la medicina tradicional aún se utilizan las pócimas. pócima. Te doy una pócima para envenenar. No, para ¿Y ¿Qué las era? cataplasmas? La pócima era una especie, o es un filtro de amor. También. Elixir Un de amor. elixir de amor, Y los en chiquiadores. sí es cierto, Bueno. una especie de té que se proporciona a una persona enferma. Bueno, es un paradigma que es, gracias Juanita, un paradigma que es Modelo. un así, modelo, simple, modelo, simple, modelo, sí. modelo. Paradigma es una palabra muy usada por los políticos para sentirse importantes y decir que es un modelo, ellos dicen paradigma. Claro. Por ejemplo, los jugadores del fútbol profesionales se convierten en paradigmas de la infancia. Puesto a un lado, quiere decir. Es colocado. Como ejemplo, Sí, es- pero como ejemplo. Y un parámetro, porque te lo pregunta también Eustolio Pérez, es la medida de algo. ¿eh? Lo que te da la medida de algo. Tengón, no sé lo que existe, lo que significa, no tengo ni idea, ¿no? Tengón, sí. A lo mejor no copiaron bien. Sea tan amable de decirle letra por letra aquí a los compañeros. Gracias Alejandro Méndez de Huatusco. Existe el verbo enlinar, echarle qué, anilina, no. Enlinar con H, No, no escuchaba. será enhilar, meter el hilo adelante. Como coser o unir con hilo. Enchinar, de aquí dice enchinar. Ahí dice enchinar, Sí. entonces yo leí mal. En China, pues sí. China. Hacer chinos. Rizar, claro. Claro, Rizar voy a generalmente enchinarme el cabello, pelo, decían las sí. muchachas hace tiempo, Que ¿verdad? hinche. Todavía, enchinar. Y también ahorita que la maestra hace mención de molcajete, la salsa en la licuadora, recordemos, no sabe igual que en el molcajete. No. Claro que no. ¿Cómo se les llama a los nativos de Angola? Gatos. No, esos son de Angoleños. Angora. Ay, qué grosero. Por favor. Pues Angoleños, ¿a poco el presidente no ese- se Pero equivoca el nativos. presidente? ¿Eh? A ver, Angoleños. angoleños o angolenses. También puede Mata aplicarse. ilusiones. Mata ilusiones. Asquerosos. Provechones. Como buenos siervos, Ventajosos. como buenos siervos demostraron los angoleños, demostraron una gran velocidad. Ahora, ahora, perdón, ya lo que tenemos que hacer en serio y no en cualquier programa, sin que esto constituya nada político ni peyorativo, es el panorama tan triste que hicimos los mexicanos allá, cuando frustrados, disfrazados con los colores de aquí, vestidas las damas como para lucir si tuviesen un cuerpo aquí tipo paloma, pero no era el caso, con unos sombreros terriblemente grotescos, no como somos los mexicanos, sino como nos ven los norteamericanos, con bigotes negros, todos frustrados, y después los mismos que los llevaron y no les dieron boletos y que los explotaron, los mismos organizadores de todo eso los emborracharon y luego los reportearon. Si así fue. Y no hay nadie, una sola persona en todo el país que proteste por la vejación tan terrible, por el tratamiento tan discriminatorio y abusivo que se comete con estos pobres compatriotas Bueno, incluso nuestros. hubo un conductor de televisión que arrestaron por hacer de esas parodias que hacen en las estaciones de televisión. Pero ya no los dejaron hacer en Atenas, fueron a burlarse de la cultura ateniense. Acá estaba haciendo el papel de un mendigo y bueno, la mendicidad no está permitida. Entonces fue a dar a la cárcel este conductor de televisión. Pero es cierto, ¿Quién es fue? lamentable, Facundo, el de No, Televisa. No, pero de todas maneras, lo que está haciendo, una cosa es lo que hacen los monitores, llevadores y conductores de ese rebaño Actores, triste de mexicanos que van a ser entre lo grotesco, se perdió el concepto, y además ahí tiene que haber otra cosa, es el sentido de la unión en lo grotesco y en la desinhibición, pero para no contaminarse con otro país. Digo contaminarse porque ellos, ver la nobleza, la grandeza, la magnitud que tiene un pueblo como son los alemanes, que si bien pueden tener los aspectos negros de su historia terribles, pues se han hecho
un país potentísimo en lo que va a Pero 30 o estamos 40 hablando que años. hay en el Mundial 25,000 mexicanos en Alemania. Pues Somos sí. el tercer 25,000. país que tiene más. Todo ese es el efecto publicitario de acarrear a la gente por ósmosis, y le meten en el cerebro que tiene que hacer y venden todo. Yo vi la cara de algunos muchachos que fueron estafados sin boleto, sin hablar un idioma ni una palabra, sin boleto, sin dinero, tristes, y el único recurso que les dio la televisión era emborráchate ahora con tequila. Es que lamentablemente, Eso es un don Jorge, crimen. lo que hemos observado en el transcurso de estos días es Sí. una enciclopedia, una verdadera enciclopedia de aberraciones. Sí, sí, Que es como lo que grotescos. está usted describiendo. Bueno, pues no es por nada, pero mucho gusto saludarlos. Iguanas, ranas. Iguanas, ranas. Que les vaya muy bien. Hasta luego, don Jorge. Hasta luego. Bueno, aquí hubo una convocatoria a un concurso de cartel. Hubo primero el cartel Requiem al Río Cedeño, que ahí pretendimos hacerlo, y un concurso de dibujo infantil, Que viva el Río Cedeño, ¿verdad? Así es. Qué bueno. Maestro Claudio Jesús Torres Nachón, del Consejo Estatal para la Protección al Ambiente. Buenas noches. Y buenas noches. Claudia Ramón Perea, ¿es usted? Buenas noches, directora del Sistema Estatal de Becas. Y esas dos instituciones se reunieron para hacer este concurso infantil. Y Betsabe Velázquez, bióloga. Buenas noches. ¿Cómo les fue el concurso y en qué consistió? ¿Cómo no? Primero que nada, el río Cedeño, como todos sabemos, es un recurso natural que está contaminado y ha sido contaminado brutalmente a través de los años. Y la administración del gobernador Fidel Herrera Beltrán ha sido muy puntual en rescatar este río. Al día de hoy se han invertido ya y se siguen invirtiendo recursos importantes con los 3 niveles de gobierno, porque tenemos que rescatar este río. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que ir al cofre de Perote a limpiar el agua? Hay que hacer varias acciones. Primero, hay que reforestar para que los ecosistemas que están aquí arriba tengan mejor captación del agua y puedan llevar agua de lluvia al río. Tenemos también que evitar que las descargas residuales de los municipios, Aguas negras lleguen al río. Tenemos y que llega, poner pasa por varios municipios. por varios. Las Vigas. Las Vigas, Acajete, Jalapa y Banderilla. Bueno, Banderilla y luego Jalapa. Sí. Y luego lo que le sigue para abajo. Sí, de ahí ya llega y se va entroncando ya como al río, a la gran cuenca del río La Antigua. Allá les depositamos todas las Sí, aguas negras de todo el desafortunadamente, norte. y bueno, ya llega al Golfo de México. Total, que es una criminalidad. Pues sí, claro, y entonces, bueno, entre las muchas acciones que estamos desarrollando en el gobierno para tratar de detener este proceso de degradación del río Cedeño y revertirlo y tener un río sano, digno, estamos también trabajando con los niños, haciendo educación ambiental, trabajando con ellos, y queremos saber cómo es que ellos ven el rescate del río Cedeño. Muy bien. Bueno, ustedes colaboraron ahí Sí, por en eso. esto, Betsabe, ¿cuál es? Perdóname, es Betsabe y Claudia. Claudia, sí, por instrucciones del señor gobernador, somos parte de este concurso de dibujo, donde la dirección de becas otorga a los 10 mejores niños, que fueron 400 niños los que hicieron sus Participaron. dibujos, participaron, y de Banderillas y de Veracruz y de todo el distrito que le corresponde al río Cedeño, donde les vamos a dar por premio por parte de la dirección de becas del gobierno del estado de Veracruz 2,000 pesos mensuales a cada uno de estos niños. Ah, eso está muy bien. Eso está perfecto. ¿Y qué otra? ¿Ese es el También premio? les vamos a dar a los 3 primeros lugares unas computadoras. Ah, 3 eso. computadoras. Vamos a ver a los niños para que les Muy bien. entreguen ustedes sus premios y para que todo quede muy bien. Entonces, ¿son los 3 primeros los que ya ganaron? Sí. Entonces, por favor, que pase Carla Hassel Mixteca Secada, de la Escuela Repsam de Maestros Veracruzanos, de Jalapa, Veracruz, Rubén Abraham García Cortés,
y de la Escuela Agustín García Figueroa y Vanessa García Arenas. Y si es posible, ustedes son los 3 primeros. Mucho gusto. Carla. Carla, ¿quién es Carla? Hola Carla, mira, te está dando un premio el señor y tienes tus cheques, a ver, dime cuánto es del cheque. ¿Y dónde está el dibujo de Carla? Ahí a ver si podemos ver el dibujo de Carlita. ¿Cuántos años tienes, Carla? 7. 7 años. ¿Qué hiciste del dibujo de del río Cedeño? Ahí está, ¿verdad? Ahí está, mira todo. Ahí se ve perfectamente cómo todos están echando las cosas sucias al río, ¿verdad? Bueno, muy bien, Carla. Después, ¿quién sigue? ¿Rubén? Rubén, mucho gusto. ¿Cuántos años tienes? 10 años. 10 años. 10 años ya. ¿Qué hiciste como dibujo? ¿Qué te inspiró? ¿Qué me inspiró? Sí. Pues la mera verdad también yo pensé una manera de cómo limpiar más el río. ¿Y cómo lo vas a limpiar? Mi idea fue con, ¿cómo se llama? Una coladera a oreja. Una coladera allá de arriba para que se empiece a limpiar. Ahí está tu dibujo y ya tú eres un plano, ya eres un constructor, ¿verdad? Sí, tiene buenos conceptos de ingeniería, la verdad. Ah, qué bueno. Sí. Bueno. Entonces, ¿ahora quién sigue? Vanessa. Vanessa, vamos a ver a Vanessa. Le meten esto de su tierra. ¿Qué trajiste de mi tierra? No es la camiseta del fútbol, no, A ver, dime, explícame, no te vayas. Una camisa del... Mira, aquí dice, juntos rescatemos el río Cedeño. Me lo voy a poner, Sí. Muchas gracias. Aquí tienes tú una, y ahí dice, junto. ¿Eres de Banderilla? Sí. Es paisano, inteligente, obviamente, Mucho gusto, A ver, ¿y tú quién eres, si eres tan amable? ¿Cómo te llamas? Vanessa. Vanessa García Arenas, del Colegio de las Hayas de Jalapa. ¿Qué hiciste como dibujo, Vanessa? Pues... Ahí está, mira qué bonito dibujo. ¿Qué hiciste? Pues, pues puse el río, una parte sucia Sí. y una parte limpia donde muchos niños están, limpiando el río y, atrás el volcán y al lado, unas casas donde puse unos tubos lo cual pasa el drenaje. Y se ensucia. Claro. Bueno, es que tienen una parte sucia y una mucho más sucia, ¿verdad? En realidad todo está terrible. Pues mucho gusto, eso quiere decir, y además sus computadoras, ¿no? Ahí están sus 3 computadoras. Un aplauso para estos niños tan hermosos que ganaron, Y tienen una beca. Omar Alejandro Fernández Hernández, pásale Omar, mucho gusto, Escuela Lázaro Cárdenas de Jalapa, Veracruz. Enrique Alarcón Ramírez, de la Escuela Benito Juárez de Banderilla. Ándale, paisano, que sacaste tu premio, eso está muy bien. Ahora sigue Carla Denise Rivas Morales. Mucho gusto, Carla, también de Banderilla. Mucho gusto, Carlita, mucho gusto, gracias. Carla, felicidades. Carla, ahí se están viendo sus dibujos, ¿verdad? Carla Denise Rivas Morales. ¿Ilchis o no? ¿Ilchis o cómo se llama él? Ilchis, Geseb Chávez Hernández. Él no pudo venir. No pudo venir. Bueno, pues ustedes le guardan ahí su premio. Entonces sigue José Roberto Hernández González, de la Escuela Lázaro Cárdenas de Banderilla. También mucho gusto, paisano. Jessica Sinaí Méndez o Sinay Méndez Portilla, de la Escuela Benito Juárez. Jessica Sinaí Méndez Portilla. Mucho gusto, Jessica, que también ganaste, También paisana de Banderilla. Gracias. Y Gilberto Ramón Parra Morales. Órale, Gilberto. Mucho gusto, Gilberto, de la Escuela Antonio Nadal Morales de Jalapa, Veracruz. Es una acción extraordinaria que ustedes están haciendo en el hecho de que estos niños tengan una idea, porque yo tuve la suerte de conocer el río cuando había mariposas, los liquidámbares eran bellísimos, íbamos a pasear porque el agua estaba muy fría, pero transparente y azul. ¿Y ahora? Ahora es un caño. Pero lo vamos a respetar. Ojalá. Este Gracias, programa don está a Jorge. sus órdenes para Gracias, lo que don guste, licenciado. Mucho gusto, señorita, muy amable. Hasta luego. Un aplauso a los niños. Felicidades. Volvemos en un minuto, por favor.
Bueno, algunas personas nos han dicho, oye, que que no has considerado que debe haber un espacio en tu programa dedicado a la juventud en el sentido grande de la palabra. Por eso de vez en cuando ya me di a la tarea de buscar aspectos, manifestaciones que puedan ser interesantes de la juventud. Y hoy vamos a hacer una demostración de DJS, ¿verdad? Se llama, ¿no? Los jóvenes son de tendencias publicidad o tendencias de publicidad, en este caso Sinue Aguilar. ¿Cómo estás? Mucho ¿Qué gusto. tal? Mucho gusto, Sinue. señor Jorge. Sinue Aguilar Gutiérrez, Cecilia Guoni Acosta. Cecilia, Gudini. mucho gusto. ¿Eh? Gudini. Gudini, entonces pusieron mal. Gudini. ¿Gudini o Udini con H? No, Gudini, Gudini, italiano. Muy bien, y presentan el colectivo Will Fly. Will Fly, dijiste. Will Fly. Will Fly. Grupo de Jotas. DJ. Oye, primero van a tener que explicar qué es un DJ. Bueno, a ver, tú eres de publicidad y ellos son de DJ, ¿verdad? DJ. Él es Ozono. No, tú eres Ozono. Bien. ¿Y tú eres qué? Avis, yo soy Avis. Avis. ¿Es el nombre de guerra? Sí. Artístico. El nombre artístico de los jóvenes. Vamos a tener entonces una demostración de lo que es un poco de música electrónica. Artística. Música electrónica. Música electrónica. ¿Tú por qué los traes o qué eres manager o cómo se llama eso? No, para nada. Nosotros somos un grupo de publicidad que en este caso hace unos días tuvimos un evento de música electrónica en el cual se dio la oportunidad a jóvenes como ellos a tener un espacio dentro del evento para que ellos pudieran tocar, como una plataforma para que obviamente la demás gente lo viera, porque era un evento dirigido al público en general, padres de familia, alumnos de la universidad. ¿Ellos qué tocan? Ellos tocan lo que es música electrónica en general. ¿Tocan o ponen los discos? Ahora eso es tocar, ¿no? Se mezcla. ¿Es qué? Se mezcla la música. Un disco con otro se mezcla. Y eso se fusiona. Eso da lugar a un nuevo sentido de la música o del arte musical, digamos. Puede darse, haga de cuenta, una pista con otra, se fusionan y ya formaron otra diferente. Ajá. ¿Y eso resulta audible? ¿Es encimar un disco con otro? Fusionarlo, mezclarlo, hacer algo homogéneo. A ver, aquí tiene, a ver quién de ustedes, y cada uno de ustedes tiene diferente característica, temperamento, idea, ¿o cómo? ¿En qué se distingue un DJ a otro DJ? En que uno toca un género diferente. Por ejemplo, yo toco lo que sería electro y house, y que son géneros subgéneros de la música electrónica. ¿Ah? Y él toca otro subgénero de la música electrónica que sería psycho y progresivo. A ver, a ver si le entiendo. ¿La música electrónica es cualquier disco o es una música producida por Así como en la música normal hay banda. ¿Tú también de ellos? ¿Tú también? No, yo no soy ahí DJ, está. pero sí la escucho. Ajá. Por ejemplo, en la música normal hay banda, hay balada, hay salsa, cumbia. Aquí en la música electrónica. ¿Y la salsa es hay música house. electrónica? No. ¿No? Bueno, ese es un tema que estamos discutiendo en el evento que organizaron ellos con un DJ reconocido internacionalmente que es Ramiro Puente. ¿Hay DJs reconocidos internacionalmente? Sí, el DJ que trajimos a Jalapa es un DJ que ha tocado en los eventos de música electrónica. ¿Ha tocado? Ajá, él ha mezclado más importantes en Berlín, en Yugoslavia, en Costa Rica. ¿Cuánto gana un DJ de esos? Depende, es variable realmente, no tienen un precio fijo, un costo, un pago fijo. Puede ser muy, muy variable. O sea, puede venir a tocar a Jalapa de amigos porque le gusta que la gente, sepa. Para divulgar su arte, digamos. Exacto, claro. Que era parte del evento. ¿Y puede cobrar qué? $10,000? Dame para los viáticos y voy. Sí, hasta DJs internacionales de prestigio. Sí. Te pueden cobrar $100,000. $10,000. Más bien. viáticos. Está bien. A ver, ¿ustedes ya cobran fuerte? No, que pues, ¿cómo? A ver, échenle, a ver, demuéstrame pues, pero de lo más raro que hagas complicado.
Ese es poner un disco. Ese es un disco. Ahora lo va a fusionar con otro. Ah, lo va a fusionar. Mezclar, por decirlo así. Sí. Parte importante de esto. ¿Cualquier disco con cualquier disco se puede mezclar? Tiene que ser género. Tiene que ser el mismo tono. Parte del arte de ellos es tener un muy buen oído y saber en qué momento entra una canción y la otra, en qué momento se empatan para que no se note la diferencia de una a otra canción. Ahí sigue siendo la misma. Tiene pocas variaciones, ¿verdad? Todos los géneros de la música en general tienen sus caídas, tienen sus solos, tienen partes donde nada más suena un pedacito. Ahí ya va el otro. Pues por lo general se espera que la canción evolucione, pero en este caso que tenemos poco tiempo lo vamos a meter. Pero la melodía base sigue insistiendo sobre el mismo tono, sobre el mismo repetitivo. Ah. Por ejemplo, señor Jorge, le comento que actualmente hay escuelas de DJs. Ah, caray. En la Ciudad de México hay escuelas donde la gente puede, los chavos como ellos, que tienen esta afán por aprender, pueden ir, donde hay toda una clase acerca de producción musical. No solamente es llegar y... No voy a meterlo, ¿no? No, realmente tienes que saber muchas cosas para ser un muy buen DJ. Uno de los DJ a nivel mundial reconocidos fue el que inauguró los Juegos Olímpicos de Atenas. Ahí ya estás tocando 2 discos. Empieza a buscarse lo que es... Es un punto clave de cuando empieza el ritmo. Uno lo busca. Desarrolla la misma velocidad porque varían velocidades. Tiene todas las herramientas para poder manipular todo el track. Ahí ya está entrando la siguiente. Ahí ya está entrando otro disco. Desde poder mezclar lo que son los discos, los DJ pueden desarrollar la capacidad de ellos mismos generar su propia música. A partir de una onda, la distorsión. Ese es otro. Bueno, pues sí, pero está... Lo que me resulta un poco... Por ejemplo, tu disco base era monorrítmico. Era de un solo ritmo. No, un solo... Tiene polifonía. Bueno, pero había el ritmo, te hablo del ritmo. Sí, de 4 cuartos. Entonces después de un tiempo de eso, ya ahí le vas metiendo otro disco. Sí, por lo general se mezclan a tiempo. ¿Hoy te quedó algo? No, ¿verdad? No, ahorita ya es la otra canción. Claro, es otra canción. Sí. Está bueno. Entonces se llama esto el arte del disc jockey, ¿o cómo se llama? Disc jockey. Pues una nueva disc jockey o DJ, como ahora se le conoce más. Para hablar menos. DJ. Y es algo que está teniendo mucho impacto, señor. Muchísimo. La gente, los chavos sobre todo, cada vez son más esta parte. Pero tú estás en publicidad. Sí. Pero ¿en qué aspecto de la publicidad? En este caso nosotros nos tocó organizar el evento en sí, por lo tanto nos pudimos dar cuenta Tú organizas lo que sea de publicidad. Sí. Digamos que un candidato llega a Presidencia de la República, tú haces los spots. Le hacemos, ¿cómo no? Por eso. Claro. Porque es fundamental para la política ahora los spots. Ahora vas tú a hacerle algo. Sí, de hecho la música electrónica es muy multidisciplinaria, se apoya de tantas disciplinas como la pintura, las artes visuales, en las fiestas donde son los DJs donde tocan, por lo general también hay VJs que mezclan también video,
tiempo real. Video. Ajá. No hay que tomar nada para más o menos entrarle al... No, de hecho también es como que una falsa ideología Idea, que tiene, ¿verdad? que Que tiene no, mucha no. gente, Un prejuicio. de que, no sé, fiesta electrónica, los raves, que el antro de drogas y vicio y Y perdición. no, eso ya no. Depende mucho de cada uno, pero la mayoría va uno a divertirse, sentir la música, ¿no? Y ya lo que los medios explotan, ¿no? Que lo encontraron tirado, que salió de un rave, que de música electrónica, y ahí le van Y pastillas y eso, no. Sí, no. No. Ahí ya llevas un ritmo, ¿no? Y luego ahí le vas a entrar poco a poquito con otro. Y a ver, pero falta que... Tú ahí estás oyendo este. Precisamente, parte de lo que comenta él acerca del arte, que no nada más es la música, sino que se mezcla con lo que es video, con arte plástico, arte visual y con los estereotipos en los que se ha encasillado la música electrónica, fueron algunos temas que manejamos dentro del evento que tuvimos la semana pasada, exactamente para desmitificar todo lo que está alrededor de la música electrónica y para mostrar que también hay otras cosas, que también es cultura, que es parte de la tecnoglobalización que estamos viviendo. ¿De qué? Tecnoglobalización. Pues sí. No, en realidad. Es que, espérate, en 1900X, bueno, yo por viejo, un francés de apellidado Martín trajo esto. Pero entonces tomaba piezas de teatro, piezas literarias, y las llenaba con sonidos electrónicos, o lo que en aquel tiempo podía ser sonidos electrónicos. Él argumentaba que fue muy conocido como músico, el Martín. Finalmente lo que decía, la globalización, la tecnología de la globalización ha hecho que ahora este tipo de equipo sea tal vez más accesible para nosotros en México, que tal vez en Europa, que es donde tiene su arraigo, su origen más fuerte en general, donde los DJs más importantes a nivel mundial son, por ejemplo, holandeses, obviamente porque es más fácil poder adquirir este equipo por la economía. Lo que estaría muy a discusión es el arte es decir, es la manera de encontrar una aportación al arte en mezclar en el momento conveniente dos producciones musicales comerciales. De hecho, mezclar es, por decirlo así, un poco fácil. El mero arte es hacer que una canción tenga una misma tonalidad que la siguiente. Encontrar esa misma tonalidad. Mezclar convenientemente. No mezclar convenientemente, sino tener el oído para saber que esta canción está en do menor y esta también está en do menor. Claro. En el momento de mezclarla, usted no oye la diferencia. No, Eso ya es pero verdadero tiene arte. que ser compaginar. Sí, pero la mayoría de los DJs que, por ejemplo, tocan alrededor del mundo, son pocos los que hacen esa mezcla por tonalidades, y eso ya como que la diferencia Ya de un DJ reclama profesional. más conocimiento, reconocimiento musical. Ahora me pregunto si el hecho de compaginar o empalmar una melodía con otra, tomando en cuenta la tonalidad, si esto constituye una verdadera aportación al arte, que puede ser que sí, puede ser que sí. Ahora, habida cuenta de que es monorítmica una melodía, la que comienzas es hipnótico, palabra que hay que utilizar también. Ahorita por su tiempo igual y la apreciación se llega a ser monorrítmica. ¿Cuánto trabaja un DJ? Unas 2-3 horas, ¿verdad? Depende. O sea, lo mínimo una hora. Lo mínimo sería una hora y lo máximo serían, yo creo que 4 horas. Mucho gusto, jóvenes. Señor, gracias. Joven de un la placer. publicidad, mucho gusto, Ozono, Avis, mucho gusto, y la señorita Migoni, Cecilia Gudini. Gudini, mucho gusto. ¿Tú también eres disc jockey femenina? No soy DJ. Pero hay mujeres disc jockey femeninas muy famosas como Dana, que es una disc jockey, que también es un campo abierto para la mujer, no solo es para el hombre. Así que las invitamos. Ya entendimos algo más, ya aprendimos algo más. Volvemos en un minuto y estén atentos a nuestra nostalgia. Adelante, que no tiene nada que ver con el disc jockey. Gracias.